Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La mesa directiva de la Convención Constitucional ingresó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del constituyente Rodrigo Rojas Vade, que confesó haber mentido respecto de un cáncer que dijo padecer. En el documento que fue presentado ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se da cuenta que como autoridad electa, Rojas Vade, quien era uno de los 7 vicepresidentes del órgano, además, realizó una declaración de intereses y patrimonio donde apunta a una deuda, de un crédito de consumo por la suma de 27 millones de pesos, justamente para pagar los tratamientos de esa supuesta enfermedad. Rojas Vade saltó a la política como uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, un grupo de independientes que emergió de las manifestaciones de octubre del 19, articulando su discurso, su campaña a la convención en torno a su enfermedad. No es que la enfermedad apareció después y se agregó. Es probablemente el inicio, de hecho en los carteles, las demandas, lo que la ciudadanía miró en él fue justamente su condición de enfermo y todo lo que ello implica. Así que habló en varias entrevistas, en fin, incluso algunos sostienen que pudo haber recaudado fondos, eso no está comprobado, recaudado fondos a partir de esta enfermedad. Bueno, ahora el futuro político de Rojas Vade es incierto, dada la excepcionalidad de esta situación. Sobre estos temas y otros conversaremos en nuestra mesa en este momento. Poniéndonos la mascarilla, saludamos a nuestro invitado Fernando Atra, que es constituyente de Apruebo de Dignidad. Fernando, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Partamos por esto último, sobre esta denuncia que hace la convención, porque hasta ayer habíamos visto declaraciones de su presidente, Elisa Loncón, que eran de alguna manera, que no daban claridad qué es lo que iba a pasar. Dijo, esperemos qué es lo que va a pasar, pero hoy día ya tempranito el vicepresidente Jaime Baza dice, aquí no va a haber defensas corporativas, y probablemente marca un antes y un después, y en la tarde esta denuncia formal de la institución. Sí, de hecho yo creo que es bueno que hayan dado el paso de hoy día. En mi opinión, la declaración de ayer de la mesa podría haber sido más enérgica. Y entonces creo que lo que hicieron hoy día, como que, por así decirlo, vuelve sobre sus pasos y corrige eso. Yo creo que lo que hizo el convencional Rojas Vade es vergonzoso, es inaceptable. Y causa, bueno, una preocupación generalizada, totalmente justificada. Y por eso creo que era fundamental que la mesa adoptara una posición dura con él, más dura de la del fin de semana. Y yo creo que con eso, con lo que ha hecho hoy día, aparece esa posición, y yo creo que está bien eso. Si hay alguna institución en Chile que hace camino al andar, hoy es la convención, que es inédita, y si hacía camino desde la impunidad o taparle a uno de los suyos una situación como esta, probablemente hubiese sido una herida, no sé si de muerte, pero de una cicatriz muy difícil de tapar. Bueno, yo no diría que, yo creo que la declaración del fin de semana podría haber sido más enérgica, pero yo no diría que había un intento de tapar nada. De hecho, era una declaración a propósito de aceptar la renuncia al cargo de vicepresidente de la convención que él había presentado. Así que, no, yo creo que nunca hubo disposición a tapar nada, pero yo creo que sí había una cierta preocupación, por así decirlo, humana con el personaje, que hacía que la reacción respecto a la dimensión pública del problema fuera un poco morigerada. Y yo creo que, por supuesto, todas las personas hagan lo que hagan, son seres humanos, y cuando un ser humano está pasando por un mal momento, uno tiene cierta simpatía a eso, pero yo creo que eso tiene que ser dejado completamente de lado en el juicio público sobre lo que él hizo. Que no yo estamos creo que, hablando de la persona, no, por eso, sino de la institución. En términos, si yo me encuentro con él en términos personales, por supuesto, yo le voy a manifestar también preocupación por cómo lo está sobrellevando él esto, porque ¿por qué habría de ser un problema que uno mostrara preocupación por el sufrimiento del prójimo? Pero eso no quita que en términos del sentido público de lo que hizo, esto es algo que está totalmente más allá de lo aceptable. Algunos dicen que se exagera un poco porque como está el país con alguna suerte de grieta, que solamente porque es de un sector, que se hace... Aquí hay un problema político de fondo, te he escuchado decir, que me gustaría que trataras de conceptualizar y profundizar más. ¿De qué estamos hablando políticamente, más allá de los yo creo que
desde el punto de vista, o sea, yo creo que cuando lo discutimos en público, así como en un canal de televisión, el foco no está puesto en el problema individual. El foco tiene que estar en la convención y el proceso constituyente, ¿no? Cómo esto refleja en la convención y el proceso constituyente. Yo creo que es muy importante que separar las cosas, que quede a un lado esta mentira del convencional Rojas y al otro el proceso constituyente y la convención. Y eso supone, bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen eso significa que tiene que dejar la convención. Él algo insinuó en algún video que él... Siento que tengo que dejarla. Sí, y yo tiendo a pensar que eso es verdad, que debería dejarla. Ahora, el problema... Si se puede o no. Es que no es trivial eso, cómo sale. Y a mí me sorprende que toda esta discusión ha asumido que es trivial, que es cosa de que él diga, me voy, o que es cosa que la convención decida sancionarlo con la destitución. Yo creo que esas cosas son totalmente imposibles. ¿Por qué no puede, alguien me decía la mañana, pero toda persona tiene derecho a renunciar a cualquier cosa? En este caso no puede renunciar. ¿Por qué? Bueno, primero que nada uno podría apelar a argumentos de reglas jurídicas, ¿no? Hay una regla. Primero, el estatuto de los convencionales es el de los parlamentarios. Todo lo que se dice de los parlamentarios, entonces se dice también de los convencionales. Eso por disposición de la Constitución. Mientras no haya disposiciones especiales. Claro, salvo que haya disposiciones especiales. Los parlamentarios, hay una regla que dice que pueden renunciar por razones de salud, cuando tienen una condición de salud que les hace imposible desempeñar el cargo, pero que eso ni siquiera en ese caso un parlamentario puede simplemente renunciar. Eso tiene que ser calificado por el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué tiene que ser calificado? ¿Por qué no basta que con un certificado médico, si uno piensa, un parlamentario diga, mira, en estas condiciones no puedo realizarlo? Porque la renuncia de un representante es una cuestión que perjudica, no al representante, eso es un detalle, perjudica a los representados. Se quedan sin... Exactamente. Entonces no puede ser trivial que un representante deje de desempeñarse como tal. Entonces tiene que probarse, solo en ese caso, una cuestión bien exigente. Y entonces yo creo que es bien absurdo decir, mire, si usted invoca razones de salud, tienen que ser razones de salud que le hagan imposible desempeñar el cargo y tiene que ser calificado por el Tribunal Constitucional, pero además usted puede renunciar por cualquier razón. O sea, eso no tiene ninguna lógica. La lógica es, en principio, un parlamentario no puede renunciar a su cargo porque con eso compromete la fe pública en otro sentido, desde el punto de vista de sus representados. Y eso creo yo, en el caso particular del convencional Rojas, tiene un problema adicional. Y es que la regla de reemplazo para los parlamentarios, que se aplica a los convencionales, es que los parlamentarios que son militantes de un partido político son reemplazados por la persona que designe el partido político respectivo. Esa regla la hemos visto en operación varias veces. Claro. Es bien escandalosa, ¿no? Ha suscitado bastante crítica, pero bueno, esa es la regla. Es la que hay. Y no era así antes, es relativamente nueva. Exacto. En el caso de parlamentarios que son independientes, pero se han presentado, por así decirlo, patrocinados por un partido político en una lista de coalición, elige el mismo partido político. Es del partido cupo, por así decirlo. Exacto. Y en el caso, pero dice aquí la no hay nada de eso. En el caso de los candidatos independientes, el cupo no se reemplaza. Entonces, si él cesara, por alguna razón, ese cupo no se reemplaza. Y eso tiene además la gravedad que yo creo que en la discusión tenemos que tomárnoslo como una cuestión grave, de que distorsiona la voluntad popular manifestada en la convención. Va a haber gente sin representación. Y no solo eso, sino que además la correlación de fuerzas, sí, la representación de distintas visiones constituyentes va a ser alterado. Con esto yo no estoy ni por un segundo diciendo que el caso no es grave, que no afecta, o sea, que esto necesita una solución. Pero lo que estoy diciendo es, ojo, no sea que a propósito de la indignación justa que las revelaciones han causado, uno se apresure a demandar una solución que va a tener problemas más graves. Yo creo que esto necesita una reforma constitucional. Ahora, lo interesante, la paradoja, es que la reforma constitucional se tiene que hacer en virtud de esta Constitución y por determinados quórums en el Parlamento que muchos de los constituyentes no reconocen y que probablemente aquí se institucionalizaría bastante más la convención de ciertos límites que algunos quieren sobrepasar. Dicen, ¿por qué el Parlamento o por qué la vieja Constitución nos va a poner límites a nosotros? Bueno, ahora probablemente el remendar este problema va a venir del poder constituido y más formal, si se quiere. Bueno, yo creo que ese argumento de que la convención no está sujeta a las reglas constitucionales
cuando suena grandilocuente, cuando hablamos respecto a los 2/3, esas cosas así como grandes, pero cuando uno está pensando, bueno, ¿cuál es el estatuto de los parlamentarios? ¿Los parlamentarios tienen fuero, por ejemplo? ¿Tienen inviolabilidad por las opiniones que emitan? ¿Tienen incompatibilidades? Todo eso... Son las mismas. Son las mismas. Entonces, aquí yo creo que es imprescindible que el Congreso, genéricamente, los poderes constituidos, muestren compromiso con proteger el proceso constituyente. Y lo que tienen que hacer para eso, creo yo, es modificar la regla sobre por ejemplo, una posibilidad es modificar la regla sobre renuncia por causales de salud y hacerlo extensivo a otros motivos graves, y modificar la regla sobre el reemplazo. No así que el resto de los constituyentes le pidan la renuncia. Si él, por ejemplo, dice, ¿saben qué? No voy a renunciar. Cambiamos la norma, pero él se niega a renunciar. ¿Podría el resto o la mesa o votarse la expulsión de él? No, yo creo que yo creo que 2 minutos de reflexión bastan para darse cuenta que eso es totalmente inaceptable. No puede un órgano compuesto por elección popular decidir expulsar a uno de sus miembros. Entre pares, además. O sea, pensemos en lo que eso podría significar, que una mayoría en ese órgano representativo podría decidir que algunos miembros de ese órgano no deben estar ahí. A mí se me ocurren varias personas que podrían no estar en la convención y sería mejor. Y algunos pero esas son solo mis opiniones. Y algunos querrían que tú no estuvieras. Por cierto, todos los miembros de un órgano elegido por votación popular son iguales. Ninguno puede reclamar una posición para juzgar el derecho del otro a representar y participar. Ahora, si es que Rodrigo Rojas Vade se avanza, porque se puso en el Ministerio Público esta denuncia, avanza y eventualmente se le puede pedir el desafuero. Claro, esa es otra hipótesis en la cual él saldría de la convención. Yo voy a opinar respecto de los hechos como han aparecido, que a mí no me consta el detalle de los hechos que uno necesita para poder emitir un juicio en público, pero yo veo, como te digo, así de lejos, 2 cuestiones que pueden tener relevancia penal. Una es la que hizo presente a la mesa, ¿no? Una declaración jurada o sea, una afirmación falsa bajo juramento en su declaración de intereses. Eso deuda. Podría calificar, quiero decirlo así, sí. Podría calificar como perjurio. Eso es la razón por la cual la mesa comunica esta situación al Ministerio Público. La segunda, que yo tampoco me consta a mí que haya pasado, pero yo he oído que al parecer él habría hecho actividades de recaudación de fondos apelando a su condición de enfermo de cáncer. Y eso, de nuevo, con toda la cautela del mundo, pero podría calificar como... Fernando, si se da alguna de esas, si termina desaforado y tiene entonces dejar la convención, ¿qué mecanismo opera hoy? ¿Queda con 154? Claro. ¿La convención? Para poder proceder, ya sea por cualquiera de estos casos, sí, para poder proceder en contra de un convencional, la justicia en contra de un convencional, necesita obtener el desafuero. El desafuero se obtiene en la Corte de Apelaciones con apelación ante la Corte Suprema. En el momento que un convencional, tal como un parlamentario, porque son las mismas reglas, en el momento que un convencional es desaforado, queda suspendido de su cargo. Y que quede suspendido quiere decir que en términos de las reglas de quórum de la convención no cuenta como un convencional en ejercicio. Y eso es importante porque para los efectos de aprobación de las normas constitucionales el quórum es 2/3 de los miembros en ejercicio. Entonces ahora los miembros en ejercicio pasarían, en esa hipótesis, a ser 154. Todo por verse, pero el hecho político ha sido de un remesón impresionante, muy inesperado. Habíamos visto cosas anteriores, desde las listas, de las firmas, de los notarios falsos, pero esto tuvo más impacto aparentemente por el símbolo que era este... Sí, yo creo, bueno, Rodrigo Rojas Vade tenía una dimensión, era un símbolo de algo. Estuvo cerca de ser presidente de la convención. Estuvo cerca de ser vicepresidente de la convención. También, era un símbolo de algo que yo creo que es uno de los grandes éxitos del proceso constituyente. Y es que personas que estaban vinculadas y que representaban a la primera línea, por así decirlo, en vez de estar protestando afuera, o además de estar protestando afuera, estaban también dentro del proceso. Causados en un proceso. Y eso yo creo que es una cuestión fundamental del proceso constituyente. Yo creo que eso explica, en parte, el shock que produjo esta revelación, que me lo produjo a mí también. Fernando Atri, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y hemos sabido que el Instituto de Salud Pública aprobó el uso de la vacuna china de Sinovac
contra la COVID-19 en menores desde los 6 años hacia adelante, hasta los 12 años. Está con nosotros Leonor Jofré, que es presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Leonor, gracias por recibirnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Déjeme partir por un hecho que es, si quiere, más desde afuera que el mérito científico. Será una semana o 10 días, aquí entrevistábamos a Alexis Kalergis y al rector de la Universidad Católica, el doctor Sánchez, sobre esta materia y sobre este inicio de los estudios que esa institución y otras más, pero encabezada por la Universidad Católica, iban a hacer del uso del coronavirus en menores, justamente. Iba a durar, si no me equivoco, 3 meses, en fin, iba a ser uno de los más grandes del mundo, 4.000 personas aproximadamente, o niños y niñas iban a participar, en fin, y estábamos a la espera, pues había un periodo de inscripción y me imagino que en algún momento iban a seleccionar los idóneos y luego se iba a hacer el estudio. ¿No valía la pena esperar ese estudio en Chile, con niños y niñas chilenas que viven en nuestro país, antes de que el Instituto de Salud Público ya autorice la vacunación? Lo digo del sentido común, probablemente estoy cayendo en un montón de errores científicos, por eso se lo pregunto directamente. No. Lo que pasa es que obviamente hay una premura en vacunar y aumentar la cobertura a prácticamente toda la población como una manera de controlar la pandemia. Y desde el punto de vista epidemiológico, nosotros estamos en una situación bastante privilegiada comparado a otros países en que tenemos una alta cobertura, especialmente de la población objetivo, y nos está quedando una población vulnerable que, si bien no hace una enfermedad tan grave, sí también corre riesgo de tener complicaciones graves como el síndrome inflamatorio, el PIMS, inflamatorio multisistémico, y también niños, especialmente los adolescentes con factores de riesgo, que son más o menos parecidos a la población de adultos, que hacen también una forma grave de la enfermedad. Obviamente acá se contrapone este gran proyecto de la Universidad Católica, que es un proyecto grandísimo, pionero, que abarca no solo el país, sino que es multicéntrico y con una gran población, y que probablemente nos va a arrojar grandes datos en relación a la eficacia, que no ha sido estudiada, porque estas vacunas han sido aprobadas en situación de emergencia, y en relación a la inmunogenicidad y seguridad, especialmente en la población comprendida entre los 3 y 5 años. Por eso, el Instituto de Salud Pública, en relación a los antecedentes aportados por el laboratorio Sinovac, decidió solamente recomendar la vacunación a contar de los 6 años, esperando precisamente que este gran estudio, empiece, está en etapa de enrolamiento, y esperamos obviamente que genere un dato y una información científica de primer nivel que permita no solo a nuestro país, sino a otros países utilizar la vacuna. O sea, es decir, bueno, por eso lo suponía, por eso le pregunta que no era al azar a partir de los 6 años, tiene que ver con entre 3 y 5 esta otra ventana, esta otra probabilidad de un eventual problema, que hay que estudiarlo bien, y de los 6 años tienen ya más seguridad. Es decir, consideró el estudio que se inició de la Universidad Católica, esta autorización del ISP. Por supuesto. Y es una de las recomendaciones que se hizo, que sea, se revisen las recomendaciones que salen de este estudio y se haga una vigilancia estricta de los efectos adversos eventuales que pudieran ocurrir en el transcurso de la vacunación de esta población. Ahora, este estudio, usted no es la representante de este estudio, pero a lo mejor lo sabe, era hasta los 12 años. ¿Va a limitarse a los más chiquititos entre 3 y 5 y se va a liberar o no? ¿O va a seguir igual? No, tengo entendido que el estudio sigue. Lo que pasa es que en la población arriba de 6 años hasta los 12 años no va a ser lo que se llama comparado a un placebo, sino que va a ser todos los niños vacunados y se les va a ver la efectividad, la inmunogenicidad, la seguridad y la eficacia. Perfecto. Ahora, usted dice esto es un gran privilegio, tener la opción. No son muchos los países que están haciendo eso y vamos a llegar, no sé si al 100, pero nos vamos a acercar a la totalidad
de la población. Aparte del PIMS, este síndrome que eventualmente sale, que sale muy poco, pero que puede ser grave, en general la literatura indica que los niños son un grupo de muy bajo factor de riesgo para el coronavirus. ¿Eso sigue siendo así? Exactamente, la población pediátrica fundamentalmente, en general los niños o hacen infección asintomática o cuadros muy leves, con la excepción de los niños con factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo, nosotros tenemos uno muy importantísimo, que es la obesidad. O sea, el porcentaje de obesidad de nuestros niños es bastante elevado, lo que los hace también personas que tienen factores de riesgo a hacer una enfermedad más grave. Y lo que hemos estado viendo en esta ola, que segunda ola del año 2021, es la presencia de neumonía grave, especialmente en la población adolescente, sobre todo aquellos que tienen antecedentes de asma y de obesidad, y la diabetes mellitus, que también es un factor de riesgo importante en la población pediátrica. ¿Qué otros factores de riesgo hay, aparte de la obesidad, doctora? En niños habitualmente los cuadros más graves se dan en menores de 1 año, especialmente en niños que tienen problemas de cardiopatías congénitas, problemas respiratorios crónicos, como se ve en los prematuros, se ve en los niños obesos, en los niños diabéticos, en los niños con algunas alteraciones neurológicas, en los niños con asma bronquial, por ejemplo, que son los factores más importantes. Si tenemos una población dentro de la población pediátrica, ¿tenemos un porcentaje de factores de riesgo distintos a otros países similares, o ya sea nuestros vecinos o el resto del mundo? O sea, ¿hay una preocupación especial en nuestros niños o no en general, en promedio? No, es más o menos similar a lo que está escrito en otros lugares. Obviamente, aquí también están en juego condiciones sanitarias, que nosotros también tenemos un sistema de salud que es bastante bueno y que tenemos acceso a hospitalizaciones. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que tiene una mortalidad elevada, que ahí entran en juego probablemente otros factores que son sociosanitarios. Ahora, y si en otros países es igual, ¿por qué no se ha hecho foco en los niños? ¿Sencillamente por la disponibilidad de vacunas? ¿Porque Chile ha tenido más vacunas? Probablemente nuestro acceso ha sido bastante importante, y además que hemos vacunado o se ha vacunado a una población importantísima, que es la población objetiva. Estamos prácticamente en el 87-88% de la vacunación, lo que obviamente nos pone dentro de los países con más tasa de vacunación. Y obviamente tenemos disponibilidad de vacuna, y tenemos obviamente además un programa nacional de inmunizaciones que es muy potente en nuestro país. Es un programa de larga data que tiene una infraestructura, recursos humanos, gente que está realmente capacitada y que ustedes han visto ha sido capaz de aplicar en forma masiva estas estrategias de vacunación, primero con influenza, después con campañas especialmente en el pediátrico, y ahora ustedes ven con la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2. Quiero hacer mención específica al que estamos hablando de la vacuna de Coronavac, que es Exactamente. que es la Sinovac, del laboratorio Sinovac, de la China, que es una vacuna inactivada. Eso, inactivada. Para allá iba, con un virus inactivado, no ARN mensajero. Exacto. U otras tecnologías más nuevas. Ese factor es el que hace el ISP hoy día autorice para los niños o la población pediátrica esa vacuna, ¿no? Es porque es así, ¿no? Es porque se parece a la tecnología de otras vacunas que hoy día ya se ponen en niños. Y que se ha usado siempre dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, y nuestros niños tienen historial de uso de vacuna inactivada. Además que esta vacuna, los estudios y los datos que han entregado en la compañía, en general es muy poco reactogénica, en el sentido de que da generalmente manifestaciones leves. No se ha asociado a manifestaciones graves específicamente en esta población de 3 a 17 años, y de hecho ya hay un reporte que todavía no está publicado en una revista científica internacional revisada por pares, pero hay los datos preliminares en que se han aplicado alrededor de 63 millones de dosis en China, de los cuales 40 millones pertenecen a niños, y en
la mayoría de las manifestaciones de la vacuna son leves y locales. Uh-huh. ¿Y usted cree que en un futuro cercano puede estudiarse, cuando tengamos más data, más comparación, más estudio, podría pasar lo mismo que ocurrió hoy con esta vacuna, con otras, por ejemplo, la de Pfizer, que ha dado estupendos resultados en otros grupos de la población? ¿Cree que va a ser aceptada para niños? Están en estudio en forma, digamos, segregada por edad. La idea de estas vacunas, que son la plataforma de ARN mensajero, es estudiarlo a contar de los 6 meses en adelante. Así que hay varias otras plataformas que se están estudiando en esta población y que pronto deberían ya publicarse los primeros resultados de estos estudios. Y por último, doctora, si es que el ISP hoy día aprueba esta vacuna para niños de 6 años, y por otra parte sabemos, dadas nuestras cifras de súper auspiciosas de contagios diarios, en fin, positividad bajísima, que va a ser endémico esto, quizás no va a ser pandemia, pero va a ser endémico, que vamos a empezar a convivir por años, quizás cuantos, con el coronavirus. Es probable que dentro de poco ya lo veamos dentro de las pautas obligatorias, por ejemplo, así como sarampión, cuando nace un niño, o la del polio, o la del tifus, que los niños ya habitualmente en los colegios, por ejemplo, les vayan a poner la de coronavirus? Probablemente nos va a pasar a todos, que vamos a tener que, como dice usted, acostumbrarnos a convivir con este virus. En este momento la prioridad es controlar la pandemia, pero probablemente va a ser endémico y va a tener todos los años algún brote, se va a parecer mucho a la infección por el virus influenza y probablemente vamos a estar necesitando vacunarnos en forma periódica. ¿Pero sería la única vacuna para adultos de forma periódica? Porque hasta aquí no hay ninguna. La influenza. La influenza, pero influenza. Pero es muy voluntaria. No sé cuánta gente irá de la población, no sé qué porcentaje va de la población. O sea, la cobertura que ha alcanzado la vacunación con virus influenza ha sido altísima durante el año 2020-2021. Es alta, muy alta, porque obviamente siempre se ha temido que haya algún cuadro asociado de COVID-19 e influenza, que pareciera ser que es mucho más grave. Y debiera ocurrir si el día de mañana no se llega a los niveles base que se esperan de que la población voluntariamente, estamos pensando en un escenario hipotético de endémico, ¿no es cierto?, hacia adelante con el coronavirus, si no se llega a un piso, empiecen a pedirnos pase de movilidad para coronavirus, para influenza, en este mundo pandémico o endémico de virus. O sea, en influenza no hay pase de movilidad, pero el porcentaje de gente que se vacuna es muy alto todos los años. Quizás por eso, y si bajara... con el coronavirus pudiera darse esa situación dependiendo en el fondo de la mantención de la pandemia. Pero la idea es que nos vacunemos todos y logremos tener una inmunidad de rebaño para controlar la pandemia. Es controlar, pero que probablemente no va a ser tan fácil erradicar este virus. O sea, probablemente va a circular varios años en brotes, a lo mejor pequeños brotes o con niveles, como dice usted, endémicos. Leonor Jofré, presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, donde están los contenidos generados por las distintas plataformas de TVN. Y tiene que ver con el cuarto retiro, que ya tiene fecha. Tiene fecha de discusión y votación, no fecha de retiro. Diputado Ibáñez propone que sea pagado en cuotas para no aumentar la inflación. Más detalles en 24horas.cl. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Vía Pública y revisamos la temperatura de este momento en la región metropolitana. El termómetro indica que hay 9 grados y 2 décimas y que el cielo está nublado, pero para mañana y pasado debiéramos esperar lo siguiente. Para mañana martes, cielo parcial, una máxima probable de 14 grados, en tanto el miércoles despejado y ya máxima probable de 19 grados. Va subiendo la temperatura máxima probable. Revisamos otras 2 regiones del país. Pues bien, Antofagasta, en la región de Antofagasta, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 15 grados, en tanto Valdivia, en la región de Los Ríos, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 14 grados.
hoy habría cumplido 86 años, a quien escuchamos de fondo, Luciano Pavarotti, quien falleció un día como hoy, pero ya en 2007. Este tenor italiano, nacido en Módena en 1935, es considerado uno de los grandes cantantes contemporáneos del mundo de la ópera, pero no solo se quedó allí. Dentro de su extensa carrera, Pavarotti justamente traspasó esos límites, la barrera del género lírico, con múltiples incursiones en géneros de la música popular. Además realizó colaboraciones, muchas de ellas muy recordadas, con artistas como Frank Sinatra, Barry White, Michael Jackson, James Brown, hasta Mercedes Sosa, ¿no? La argentina Mercedes Sosa, tremenda. Bueno, solo por nombrar parte de esta extensa lista. Bueno, entre los momentos más recordados de Pavarotti está lo que escuchamos de fondo, la presentación de Los Tres Tenores junto a Plácido Domingo y José Carrera. Precisamente en Nessun Dorma, Nadie Duerma, de la presentación de Los Tres Tenores, esto es de Turandot, la ópera Turandot de Puccini, con Los Tres Tenores en 1994. Y recordamos a Pavarotti y con ello despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.